Le dar la palabra a la doctora Flores para que nos presente a nuestra primera ponente de esta mañana. Gracias por su asistencia. Gracias. Muchas gracias y buenos días. Les damos la más cordial bienvenida y también a la maestra Priscila, que decirle que es un honor que nos acompañe, que nos da mucho gusto que esté aquí. Y les voy a presentar un breve currículum de la maestra Priscila Cedillo. Ella estudió la maestría en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Actualmente estudia el doctorado en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco. Es colaboradora del proyecto de investigación Cuerpo y Afectividad en la Sociedad Contemporánea, una observación desde la sociología, y trabaja en las líneas de investigación sobre la sociología del cuerpo y la afectividad, los estudios de género y la sociología disposicional adscrita a la tradición borgiana. Y entre sus publicaciones más recientes está el artículo Afectividad y Emociones, escrito en coautoría con la doctora Adriana García Andrade y Olga Sabido Ramos, publicado en el libro Conceptos clave en los estudios de género, editado en el web Ahora sí, UNAM. Pues esta mañana la maestra Priscila nos va a presentar el tema Socialización familiar e identidades de género en clave corpóreo-afectiva, rendimientos analíticos desde una perspectiva disposicional. Entonces vamos a atender a su ponencia. Gracias. Bueno, pues primero muy buenos días. Yo quisiera agradecer a este seminario Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad por haberme invitado, y en particular a las doctoras Oliva López de aquí de la tesis Tacala y Edith Flores de la UAM Xochimilco, con quienes pues ya he coincidido como en otros espacios, justamente a propósito de un tema que creo que nos apasiona, ¿no? Que tiene que ver con cómo la cultura se inscribe en los cuerpos, ¿no? Y deja huellas sensibles y afectivas tras de sí, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es un honor poder estar acá y compartir algunas de las ideas que he venido trabajando, ¿no? A propósito de las identidades de género, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Me gustaría comenzar la conferencia pues señalando algunas de las preocupaciones que subyacen a mi interés por hablar de socialización familiar e identidades de género desde esta perspectiva tan específica como la sociología disposicional de Pierre Bourdieu y que hoy continúa trabajando Bernard Fleischer. Bueno, desde mi tesis de maestría pues me ha interesado estudiar las identidades de género no tanto en términos discursivos o representacionales, o sea, es decir, no tanto en relación a concepciones o normativas de género, sino más bien en términos disposicionales y relacionales. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, que entiendo un poco las identidades como un conjunto de prácticas y experiencias corporales que resultan del entramado de relaciones socioafectivas del individuo y cuyos efectos tienen que ver con la configuración identitaria que hacen las personas sobre sí mismas, ¿no? Por eso en la tesis de maestría que ya mencioné, me concentré un poco en las prácticas corporales distintivas de género que un grupo de adolescentes mantenía frente a sus pares en la escuela, ¿no? De esta investigación, y que es lo que da pie a la ponencia que ahora presento, extraje dos consideraciones. Primero, cómo las familias, ¿no? aparecían de manera reiterada, ¿no? en las narrativas de los adolescentes, y más aún
de las distintas valencias afectivas que cada miembro de la familia adquiría, ¿no? O sea, es decir, a pesar de que la familia es un concepto que tiende a la homogeneidad, en realidad está caracterizada por la relativa heterogeneidad y el distinto tipo de trato entre sus miembros, ¿no? Y segundo, de la coexistencia no solo en un grupo, sino hasta a veces en un mismo individuo, de representaciones y prácticas corporales que tendían tanto a la simetría y las desigualdades de género como a la simetría o la equidad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Incluso chicos y chicas que ya no referían como este binario de género como un acto constitutivo de sus identidades, ¿no? Y bueno, esto me obligó a preguntarme, como toda investigación que siempre deja más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Qué pasaba en estos procesos de socialización familiar, ¿no? Primero, y después por las condiciones que favorecen procesos de permanencia o cambio a escala individual, ¿no? Es decir, un poco, no solo por qué la familia es un referente importante, ¿no? Sino qué pasa al interior de las familias que es posible reproducir ciertos contenidos de género tradicionales o modificarlos, ¿no? Entonces, con esto en la cabeza y porque, bueno, pues ahí sí, de formación disciplinar, soy socióloga y además ya he trabajado desde hace un buen rato esta perspectiva de Pierre Bourdieu y Bernard Lair, pues empecé a trabajar como por ahí, ¿no? Me pareció un buen punto de partida, porque en conjunto nos ofrecen distintos insumos analíticos para comprender la configuración de las identidades de género en clave corpóreo-afectiva y de cara a estos dos problemas, ¿no? Vinculados con la permanencia y el cambio, ¿no? Que yo he formulado como sigue. Primero, la relación entre ordenamiento de género y adhesión afectiva, ¿no? O sea, es decir, cómo las emociones contribuyen de alguna manera a mantener ciertos contenidos tradicionales de género, por una parte, y la emergencia de recursos reflexivos al alcance de los individuos en el marco de una creciente pluralidad de referentes de género, ¿no? Es decir, hoy en día, en las sociedades contemporáneas ya no hay el género ya no puede ser visto como algo monolítico, ¿no? Existen cada vez más referentes, ¿no? Y en esa posibilidad cabe también que los individuos toman cierta distancia de contenidos tradicionales de género, ¿no? Entonces a mí me preocupaba cómo ver qué pasaba en estos procesos de socialización. Siendo así, la ponencia pues tiene como objetivo discutir estos insumos analíticos, ¿no? A la luz de este ámbito de socialización clave donde aprendemos a actuar el género y al cual estamos vinculados afectivamente de forma particularmente intensa, ¿no? Las familias. Y aquí en familia, en un sentido amplio, no estoy pensando ni en la familia nuclear, ni en una relación de consanguinidad directa o de padres heterosexuales, ¿no? Sino más bien en la instancia como de socialización en la que un grupo de niños o adolescentes se vinculan afectivamente con quienes están a su cuidado, ¿no? Sea papá, mamá o Barney, ¿no? Recupero para ilustrar esta parte de la ponencia pues algunas instantáneas de la tesis a la que hice alusión, sobre todo en el ánimo de destacar el potencial de las categorías que a continuación expondré, así como de enumerar algunos desafíos que estas nos imponen. En ese sentido, la conferencia está estructurada en 3 apartados, ¿no? En el primero presento muy de grandes rasgos, ¿no? En qué consiste esta sociología disposicional de la que parto, ¿no? Y doy cuenta de cómo esta de cómo esta perspectiva a partir de la categoría hábitus, ¿no? Entendida como este stock de disposiciones que origina prácticas, nos permite aprender las identidades de género, no solo en términos representacionales y discursivos, sino también en términos corpóreo-afectivos y relacionales. Ahora, al definir las identidades de género desde esta perspectiva, la formación de disposiciones sexuadas, y sexuadas lo entrecomillo en el sentido de que parecieran volverse a una segunda naturaleza, se vuelve un tema acuciante
con lo que se hace posible introducir los problemas teóricos que ya he mencionado sobre la permanencia y el cambio, ¿no? Es por ello que considero que este arsenal analítico debe ser discutido. De ahí que en el segundo apartado de la ponencia presento estos insumos analíticos, ¿no?, que nos ofrece esta perspectiva a propósito de los procesos de socialización y que yo resumí en 3. Primero, la identificación de una modalidad de socialización particular que tiene que ver directamente con el cuerpo, ¿no?, el entrenamiento o práctica directa. Segundo, el hincapié de esta tradición por entender procesos de socialización como entramados socioafectivos que ocurren en el día a día, aunque en distintos ámbitos, ¿no? La familia es uno, pero existen otros como la escuela, ¿no?, los pares, los grupos de pares, ¿no?, etc. Y por último, la consideración de recursos tanto miméticos como reflexivos en el aprendizaje de disposiciones que apuntan al compromiso o al distanciamiento, ¿no?, respecto al aprendizaje de ciertas prácticas corporales, ¿no? Existen procesos de identificación o desidentificación de los adolescentes en relación a ciertas figuras familiares. Como ya se alcanza a apreciar, pues estos insumos no adelantan respuestas, ¿no?, que solo podrían responderse en el marco de investigaciones empíricas, pero sí permiten trazar horizontes analíticos, ¿no?, desde los cuales indagar estas realidades, ¿no? Por ello, pues un poco a manera de instantánea, presentaré algunos ejemplos tomados de esta investigación. Paso al primer apartado. Como ya he dicho, parto de la sociología disposicional de Bourdieu y de Laïr, pero antes de presentar como aquellos aportes que considero significativos, debo advertir que no se trata de un equipo de investigación homogéneo, ¿no? Bourdieu y Laïr nunca entraron en contacto entre sí, aunque la propuesta de este último, a la que él llama una sociología de los individuos, sí se ampara bajo la perspectiva bourdiana, ¿no? Con todo y ello, se pueden agrupar en la medida en que Bourdieu inicia esta sociología disposicional y Laïr le ha dado continuidad, aunque colocándola a escala individual y con un par de precisiones conceptuales, como veremos a continuación. Esta perspectiva se articula a partir de una categoría central, ¿no?, que tiene que ver con el hábitus, ¿no? Este término, que proviene de una tradición que se remonta a la filosofía, es la traducción de un vocablo griego, exis, que tiene que ver con tener un cuerpo, pero no referido tanto como a una posesión, sino a un estado del cuerpo, ¿no? Bourdieu va a tomar esta categoría y a redefinirla sociológicamente como un sistema de disposiciones durables y transferibles, cuya principal virtud radicó en reintroducir el papel que fuera el cuerpo como punto de partida de la acción, ¿no? Es decir, a Bourdieu le interesó mostrar la lógica práctica de las prácticas, ¿no? Es decir, cómo hay ciertas acciones que se hacen sin saber cómo hacerlas, ¿no?, pero se hacen, ¿no? Y esto orienta a los actores en el mundo, ¿no? Es decir, Bourdieu va a partir de un modelo de acción corporal y no consciente, ¿no? El ejemplo clásico de Bourdieu para explicar el hábitus es el jugador de fútbol, ¿no? Ese jugador que hace una jugada sin pensar, sin detenerse a pensar en ella, ¿no? La hace justamente porque tiene un conocimiento práctico de la situación que está enfrentando. Con este tipo de acción corporal y no consciente, Bourdieu introduce no solo la experiencia del actor, sino que apunta a desanudar duplas clásicas del pensamiento occidental como mente y cuerpo, o razón y emoción, ¿no? Es decir, introduce esta dimensión corporal en el sentido no representacional, el significado que ha adquirido el cuerpo en Occidente, sino más bien en términos de la lógica de las prácticas, ¿no? Además, como buen sociólogo, introdujo otro elemento importante, ¿no? El hábitus, o este sentido práctico,
o sistema disposicional que inclina a percibir, actuar y sentir de una manera y no de otra, es la historia incorporada, es decir, es la historia hecha cuerpo, cuyo referente inmediato no es otro que el grupo o los grupos a los cuales pertenece el individuo, ¿no? Es decir, finalmente el hábitus es la incorporación individual de maneras colectivas de pensar, de sentir, de actuar, ¿no? No en vano Bourdieu se reconoce como heredero de Durkheim. El hábitus es, como diría Pablo Tobillas, y cito, el sedimento de las experiencias pasadas, pero no solo de las experiencias individuales acumuladas a lo largo de una trayectoria biográfica, sino también de la memoria del grupo o de los grupos de referencia del individuo, pero inscrita como segunda naturaleza en los cuerpos individuales. Hasta aquí, Bourdieu nos ofrece distintos elementos para entender las identidades de género en términos corporales y relacionales, pues no solo reconoce que el género opera como un principio simbólico de primacía masculina que organiza las sociedades, sino que en textos como La dominación masculina insiste en que, y cito, las divisiones constitutivas del orden social y más exactamente las relaciones sociales de dominación y de explotación instituidas entre los sexos se inscriben así de modo progresivo en dos clases de hábitos diferentes, bajo la forma de exis corporales opuestos y complementarios. Para Bourdieu se producen dos modos de portar y llevar el cuerpo, en suma de actuar como hombre o mujer, acordes a este principio simbólico del binario de género y la posición identitaria a la cual se adscriben las personas. Es decir, para Bourdieu, el género se produce y reproduce objetivamente, pero también subjetivamente, en tanto implica un conjunto de disposiciones corporales socialmente adquiridas y desplegadas de forma no consciente a partir de las múltiples situaciones que encaran los individuos. Por otra parte, para Bourdieu, las identidades sexuadas se configuran a través de una socialización permanente y la mayor parte de las veces implícita, cuyo objeto más preciado es el cuerpo tratado como un recordatorio. En Meditaciones Pascalianas, Bourdieu afirma que las combinaciones sociales más serias no van dirigidas al intelecto, sino al cuerpo tratado como un recordatorio. Lo esencial del aprendizaje de la masculinidad y la feminidad tiende a inscribir la diferencia entre los sexos en los cuerpos, en particular mediante la ropa, en forma de maneras de hablar, comportarse, mirar, sentarse, etc., ¿no? De hecho, él en alguna entrevista menciona cómo una chica le decía, a mí mi madre nunca me enseñó a cruzar las piernas, ¿no? Y sin embargo, se reconoce como en ese acto de feminidad, pues, ¿no? Porque se trata de una socialización que se aprende a partir de la mímesis, ¿no? O inclusive también es posible, como señalar, cómo ciertos objetos nos ayudan a actuar de manera específica el género. Digo, esto lo trabaja desde otro punto de vista Judith Butler, ¿no? Pero, por ejemplo, los tacones, como también evocan un cierto sentido de la feminidad, ¿no? Concreto, específico. No todas nos tenemos por qué reconocer en ese, pero sí, pero el hecho de que existan sí implica como una condensación de sentido, ¿no? Que obliga a que el cuerpo actúe de cierta manera, ¿no? En ese sentido es que puede decirse que las identidades de género tienen que ver con prácticas y experiencias corporales relacionadas con las nociones de masculinidad y feminidad predominantes en un grupo y que éstas se aprenden a partir de entramados de relaciones socioafectivas. Este argumento, por poner solo un ejemplo, es replicado por uno de los discípulos de Bourdieu, Loïc Wacquant, quien cuando da cuenta de la formación de un hábitus pugilista en Entre las cuerdas, señala el box como una práctica generalizada. Aprender a boxear es adquirir una experticia, ¿no? Es aprender
los golpes, el tipo de movimientos, gestos corporales asociados al box. Pero sobre todo implica aprender una moral de grupo y de género, ¿no? El box es también una camaradería masculina, ¿no? Dedicarse al box en ese sentido implica encarnar ciertas virtudes masculinas tejidas alrededor de la figura heroica, aventurera y prestigiosa del boxeador. Este tipo concreto de masculinidad pasa entonces por un conjunto de prácticas y experiencias corporales que transforman a una persona cualquiera en un boxeador, dicho así en masculino, ¿no? En el marco de un entramado socioafectivo específico como el gimnasio, que de entrada ya ha excluido a las mujeres, ¿no? En la investigación que hace Wakand se realiza en un gimnasio tradicional del gueto negro en Estados Unidos durante la década de 1990. Ahora bien, tal y como Bourdieu definió al habitus, y en particular las disposiciones corporales de género asociados a este, es posible advertir que sus argumentos se encuentran fuertemente vinculados al modo en que se transmite y afianza una moral de género más o menos hegemónica o tradicional. Es decir, Bourdieu hace hincapié en la permanencia de ciertos contenidos de género, que tal y como han sido definidos históricamente tienden a la simetría. De hecho, las reflexiones de Bourdieu sobre la dominación masculina pretenden dar cuenta de cómo, a pesar de las modificaciones que se han registrado en las últimas décadas de las relaciones entre los sexos, prevalecen hábitos asimétricos, producto de lo que este sociólogo llamó violencia simbólica, ¿no? Entendida como la asimilación de un principio androcéntrico reconocido tanto por el dominado como por el dominador. Bourdieu hablará incluso de herencias sexuales, pues los hábitos de género conservarían, en su opinión, un aire de aparente naturalidad e inmutabilidad, ¿no? Porque se hacen cuerpo, de alguna manera. Esto, si bien nos da cuenta parcialmente del problema de la permanencia al que ya he aludido, en tanto muestra la fuerza con la que se encarna el orden del género, ¿no? Al fin y al cabo se trata de disposiciones corporales no conscientes, no nos dice mucho sobre los procesos de cambio a escala individual, que también es posible apreciar hoy en día en relación a este tipo de identidades. Ya que aun cuando su análisis es muy sugerente, obnubila el hecho de que es posible forjar nuevas disposiciones cuyos referentes de género sean simétricos. En esa medida me pareció pertinente acudir a Bernard Lair, pues este autor sí hace una serie de ajustes sobre la categoría hábitus que puede ser muy útil para resolver conceptualmente este problema. Este sociólogo contemporáneo ha insistido en varios espacios cómo su propuesta sociológica trata de reformular la sociología disposicional bourdiana, pero ahora a escala individual. En una entrevista, Lair señala: le debo a Pierre Bourdieu los cuestionamientos que guiaron mis investigaciones. ¿Cómo se incorpora el mundo social? ¿Qué es un individuo socializado? Cómo lo más íntimo en cada uno de nosotros es también una construcción social. De ahí que Lair se interese por los pliegues más singulares de lo social, ¿no? De hecho, esa va a ser una de las metáforas más recurrentes en la obra de este autor, en la medida en que apunta a los procesos de constitución de la subjetividad, ¿no? Que solo se hacen posibles a partir de un entramado de interdependencias, ¿no? Que nos vinculan a unos con otros seres humanos. Para Lair, los pliegues o el adentro serían una modalidad de existencia del mundo social, ¿no? Lo social en su forma incorporada o individualizada, pero este no existiría más allá del tejido social, ¿no? De ahí que para él el individuo sea producto de múltiples operaciones de plegamiento, y en esa medida cada persona sea singular, ¿no? De hecho, algo que al menos yo utilizo mucho en clase es: si uno dobla o arruga una hoja de papel y luego arruga otra, los pliegues nunca van a ser los mismos, ¿no? Y sin embargo, ambos pertenecerían
parte del mismo entramado social, ¿no? Entonces esta idea del pliegue, ¿no? Como los individuos como entes singulares es muy sugerente, ¿no? Ahora, la apuesta por esta sociología de los individuos hizo que este autor reconociera la multiplicidad y heterogeneidad de los procesos de socialización en las sociedades contemporáneas, ¿no? Estos constituyen a los individuos como hombres plurales, ¿no? Distintos no solo de otros, ¿no? En la medida en que cada conjunto de pliegues sería único, ¿no? Sino a veces hasta respecto de sí mismos, ¿no? Es decir, a Lair le interesa dar cuenta de todas estas contradicciones, ¿no? Que caracterizan a los individuos, ¿no? Y que para él tendría que ver con las distintas situaciones que encaran y con los momentos de socialización que no son iguales, ¿no? Y que operan de manera simultánea. Esto pues, lo obliga a cuestionar el concepto de hábitos. Lair critica, por ejemplo, la pretensión de unidad, transferencia y perdurabilidad del hábitus que Bourdieu le adjudicó. Para Lair, cuando Bourdieu define al hábitus como un sistema disposicional, asumió que se encuentra unificado, es decir, que se trata de un conjunto de principios que gobiernan por igual todas las prácticas, ¿no? Por tanto, este sistema operaría por analogía y se transferiría sin mayor problema de una situación a otra, ¿no? Para Bourdieu, por ejemplo, en la distinción, ¿no? Él va a decir la posición que ocupas dentro del espacio social determina lo mismo tus prácticas del vestir que tus preferencias políticas, ¿no? Hay una unidad, hay un conjunto de principios unificados que estaría configurando todas las prácticas del individuo sin importar la situación, ¿no? Hay una especie de determinismo en ese razonamiento. Además, para Lair, el hábitus bourdiano se caracterizaría por perdurar de forma ininterrumpida en el tiempo. O sea, el pasado siempre estaría actuando sobre nosotros, sobre el presente. Y Lair está de acuerdo con eso, pero no de manera tan abrupta, ¿no? En el sentido de que sería más bien la situación la que convocaría a ciertas disposiciones y no a otras. Ahora bien, si como ya dijimos, la categoría de hábitus reconoce estas facultades cognoscitivas de los cuerpos que posibilita un ajuste prereflexivo, pues no alcanza a dar cuenta de las variaciones entre individuos, ni mucho menos de las variaciones intraindividuales, ¿no? De las que ya he mencionado. Pero tampoco de las disposiciones reflexivas de las que los individuos se valen en sus interacciones cotidianas, ¿no? En ese sentido es posible argumentar, junto con Lair, que aun cuando las disposiciones de género conservan su aparente naturalidad y sensación de inmutabilidad como producto del intenso trabajo corporal que requieren, ¿no? Punto que ya ha sido señalado por Bourdieu, estas no forman un sistema unificado, sino que han ganado pluralidad interna. Es decir, las disposiciones de género forman un stock que obedece a principios de género múltiples y en las que las situaciones concretas juegan un papel clave en tanto que convocan ciertas disposiciones del género y no de otros, ¿no? Y con esto abre la posibilidad de pensar justamente el tipo de disposiciones nuevas que emergerían en el contexto de normativas de género diversas. Esto, sin embargo, nos obliga a preguntarnos también por las características de los procesos de socialización en las sociedades contemporáneas y en particular por las modalidades en que se adquieren las disposiciones de las que hablan tanto Bourdieu como Lair, ¿no? La importancia de los entramados sociales y afectivos en que estas disposiciones se adquieren y despliegan y los recursos miméticos y reflexivos al alcance de los individuos, ¿no? Paso así al segundo apartado, los procesos de socialización múltiples y la pluralidad interna de las disposiciones de género.
Bourdieu acuñó el término hábitus en el marco de sus investigaciones sobre una sociedad escasamente diferenciada, ¿no? La cabilia en Argelia. Y luego la trasladó sin mayores ajustes a la sociedad francesa de las décadas de 1960 en adelante. Esto tuvo como efecto no solo definir al hábitus como un sistema de disposiciones unificado, transferible y perdurable en el tiempo, sino también asumir que los modos de socialización son iguales tanto en sociedades escasamente diferenciadas como en aquellas altamente diferenciadas. Este supuesto se aprecia con claridad en sus trabajos sobre género. Bourdieu se vale del sistema mítico ritual bereber para dar cuenta del inconsciente androcéntrico de Occidente y asume que los esquemas de percepción, sentimiento y acción que distinguen a los hombres de las mujeres cabileños serían equivalentes a aquellos que se encuentran en las sociedades altamente diferenciadas. Como ya he dicho, esta perspectiva le permitió dar cuenta de la fuerza del ordenamiento de género y en ese sentido de la permanencia de las asimetrías inscritas en los cuerpos como disposiciones. Sin embargo, dejó de lado la emergencia de otro tipo de disposiciones que emergen en contextos altamente diferenciados. Lair no pasó por alto este supuesto y es aquí en donde de nuevo difiere respecto a Bourdieu. Si bien este último distingue entre una socialización primaria fundamental, a saber la que se obtiene en el marco de la familia, y la socialización secundaria, donde se llegan a adquirir nuevas disposiciones, Lair cuestiona la dupla socialización primaria, socialización secundaria, porque lleva aparejada una sucesión temporal, es decir, que la primera precede a la segunda. Para Lair, en cambio, aun cuando reconozca que el universo familiar es determinante, sugiere que no es el único proceso de socialización por el que atraviesa el individuo a edades tempranas. En las sociedades contemporáneas, nos dice Lair, el universo familiar compite con otras instancias de socialización, ¿no? Incluso el caso de los bebés que acuden a la guardería supondría ya entrar en contacto con una instancia que no necesariamente coincide con los valores y pautas que prevalecen en el universo familiar, ¿no? Incluso él recupera la figura de la nana presente en algunas familias, ¿no? Como la introducción de una figura que no corresponde con los estándares de clase de una familia, ¿no? Entonces empieza a ver como estos conflictos. Más adelante, las escuelas y las redes de amigos que el niño o la niña van formando colocan a la familia en competencia con otros ámbitos de socialización. De ahí que para Lair, la socialización sea simultánea, ¿no? Es decir, puede haber distintas instancias de socialización operando y múltiple, ¿no? Hay una gran variedad, ¿no? Con lo que se desdibuja esta distinción clásica, no solo de Bourdieu, sino de la sociología, de considerar la socialización primaria y luego la socialización secundaria. Ahora, al no inclinarse por pensar la socialización como un cuadro más o menos homogéneo, Lair hace hincapié en la posibilidad de adquirir disposiciones según el contexto de acción, pues estas se adquirirían a través de procesos de socialización múltiple y por tanto podrían llegar a ser igualmente heterogéneas y hasta contradictorias, ¿no? Es decir, los individuos aprenderían disposiciones que no se unifican bajo este conjunto de principios homologables, ¿no? Sino que más bien responden a los distintos ámbitos de socialización, ¿no? Y con eso se explicaría cosas contradictorias, por ejemplo, que a alguien que le gusta la música clásica, ¿no? También le gusta el reggaetón, ¿no? O sea, según el esquema bourdiano parecería que eso es contradictorio, imposible, que no hay manera, ¿no? O leer el libro vaquero y también a Hegel, ¿no? Una cosa... O sea, yo estoy segura que hay. Sí. ¿No? Entonces, con este esquema, ¿no? que introduce el elemento heterogéneo de la socialización y simultáneo, permite dar cuenta de algo que pareciera una contradicción para otro esquema teórico, ¿no?
Además, se activarían o desactivarían según la situación, ¿no? O sea, un poco como lo decía hace rato, para este autor las disposiciones operarían como una sedimentación del pasado, sí, de lo ya aprendido, pero no serían ajenas a la lógica de la situación en que se activan, ¿no? Habría una mediación entre el pasado adquirido, la disposición, y las expectativas de la situación presente, ¿no? O sea, así unas disposiciones se activarían mientras otras quedarían inhabilitadas, ¿no? Es decir, este stock de disposiciones no se movilizaría como bloque, sino en forma selectiva. En ese sentido, es posible decir no solo que las experiencias de socialización que adjudica a las sociedades altamente diferenciadas, o sea, simultáneas, múltiples y heterogéneas, sirven de soporte a las identidades de género, sino que las disposiciones que producen llevan ese signo, ¿no? Bajo este argumento, considero que las disposiciones de género son igualmente heterogéneas y múltiples, no solo frente a la gran diversidad de referentes que se han construido alrededor de la masculinidad y la feminidad en las sociedades contemporáneas, sino frente a situaciones específicas y que en esa medida se activan o desactivan según la situación, como ya he dicho, ¿no? Y aquí digo, nada más como por honor a la verdad, Lair ha hablado sobre hábitos sexuados, ¿no? Pero traicionando su propio modelo, él dice, el hábitus sexuado es lo más parecido al hábitus tal y como lo definió Bourdieu, ¿no? O sea, sí, gracias, traición Lair, pero bueno, el punto es que utilizando como otros de sus recursos analíticos, no es posible como dar cuenta tanto de la permanencia como del cambio, ¿no? Ahora, este autor también nos permite enumerar 3 características de la forma en que se adquieren estas disposiciones, ¿no? Y que al mismo tiempo resumen estos insumos analíticos que la sociología disposicional pone a nuestro alcance para comprender estos problemas de la permanencia y el cambio, ¿no? Ya les he mencionado, repito, el entrenamiento o práctica directa, ¿no? La importancia de las relaciones socioafectivas en donde se adquieren las disposiciones y los recursos miméticos y reflexivos a partir de los cuales nos identificamos o desidentificamos con ciertas prácticas de género, ¿no? Veamos cada uno de ellos. Tanto Bourdieu como Lair insisten en que las disposiciones se adquieren en el día a día y cuerpo a cuerpo, pero es Lair quien nombra esta modalidad de socialización como un entrenamiento o práctica directa. Con ello se refiere a la repetición continua de ciertas actividades u ocupaciones que a la larga forman parte de la transmisión de un saber, de un saber hacer sin saber, ¿no? Por ejemplo, yo difícilmente podría enchinarme las pestañas con una cuchara, pero hay personas que lo hacen de manera casi natural, ¿no? O sea, no es natural en el sentido de que han entrenado día con día para eso, ¿no? Bueno, este tipo de socialización, nos dice Lair, ocurre la mayor parte del tiempo de forma tácita e implícita y opera en el plano de la vida cotidiana, ¿no? Por lo que adquiere relevancia el entramado de relaciones socioafectivas en las que está inserto el individuo. Lair recupera así una idea ya enunciada por Elías, ¿no? Que la afectividad es un eje vinculante entre los seres humanos, ¿no? O sea, los seres humanos estamos relacionados, ¿no? En virtud de una serie de nociones, prácticas sociales, ¿no? Colectivas, pero eso supone también una suerte de relación o vínculo afectivo, ¿no? Que se va tejiendo entre sus miembros. Y además trabaja también sobre otra anticipada por Bourdieu, ¿no? Que la incorporación de lo social se hace bajo la forma de afectos, ¿no? Él va a decir, Bourdieu, el orden social se inscribe en los cuerpos, ¿no? A través de esta confrontación permanente, más o menos dramática, pero que siempre otorga un lugar destacado a la afectividad y más precisamente a las transacciones afectivas con el entorno social. Pero aquí surge otro elemento característico de esta modalidad de socialización, ¿no? Esta afectividad o este deseo del que habla Bourdieu tiene que ver
con recursos miméticos, es decir, con la imitación de aquello que resulta prestigioso. Esta idea Bourdieu la retoma de Marcel Mauss, ¿no? Quien habla de cómo, casualmente, el aprendizaje de las técnicas del cuerpo resulta de la imitación prestigiosa de otros, ¿no? Que no solo han tenido éxito en su ejecución, sino que tienen algún tipo de autoridad sobre la persona que se aprende, ¿no? Hay una suerte de autoridad moral, ¿no? O sea, no basta con hacerlo bien, también hay que tener una autoridad moral para convertirte en esta figura a imitar, ¿no? Por lo que los procesos de identificación y desidentificación respecto a ciertas figuras y en relación a ciertas prácticas corporales adquiere relevancia. En ese sentido, la ira hace hincapié en cómo aprendemos solo aquello que nos interesa aprender, ¿no? O sea, de todo lo que podríamos aprender, siempre nos identificamos con algo, ¿no? Aquí, la posibilidad de identificarnos justamente juega un papel vital, ¿no? El otro, sin buscarlo, en el caso de las identidades de género esto es como particularmente notable porque no hay nadie que esté empeñado en transmitir una ideología de género, ¿no? O sea, somos todos con nuestras prácticas los que estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Pueden coadyuvar a incentivar ciertos aprendizajes o a desincentivar otros, ¿no? Por ejemplo, Lair tiene una investigación sobre las prácticas de escritura en medios populares, ¿no? Y digo, tiene sentido que hable de prácticas de escritura, nada más. Voy a poner el ejemplo. Él va a decir, las chicas de los medios populares tienen como mayor éxito en la escuela, ¿no? Y él se va a preguntar por qué. Y entonces va a decir, bueno, es que dentro de la división tradicional del orden de lo doméstico, ¿no? La escritura femenina, que se traduce en la copia de recetas de cocina, en llevar una agenda, en mantener la correspondencia con los familiares, ¿no? Está del lado de lo femenino, ¿no? Y además, eso implica que las madres motivan e incentivan a sus hijas, ¿no? Más que a sus hijos, para ejercer ese tipo de prácticas, ¿no? Y esto a la larga repercute en que las chicas tienen mayores disposiciones escriturales afines al universo escolar, ¿no? O sea, que pueden entrar como en afinidad con el universo escolar. Entonces Lair va a decir, no solamente se están aprendiendo prácticas de escritura, también hay una asimilación de la identificación sexual entre madre e hija, que no va a ocurrir con los chicos, ¿no? Porque los chicos no se reconocen en las prácticas que hacen sus mamás, ¿no? Y entonces ellos mismos se autoexcluyen. Aunque las madres los inciten, ellos mismos se autoexcluyen porque no se están identificando con. Ahora, esto hace evidente la importancia de los agentes de socialización, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues los padres, los hermanos, ¿no? Los primos, los amigos, se vuelven agentes de un proceso en tanto portan modelos culturales de quienes los individuos aprendemos modos de ser a través de prácticas corporales, ¿no? Pero no solo eso, debido a que se han multiplicado los modelos de feminidad y masculinidad, como ya nos ha señalado Lair, esto favorece no solo que nos identifiquemos y comprometamos corporal y no consciente con ciertas prácticas, ¿no? Como las niñas con sus madres, sino que nos distanciemos y desidentifiquemos de otras, ¿no? Con lo que entran en juego recursos de índole mimética y reflexiva en la adquisición de disposiciones de género. Por último, ilustraré cada punto con un par de ejemplos extraídos de la tesis que ya he mencionado, ¿no? Con lo que pasa al tercer y último apartado. Bueno, antes de dar cuenta de los alcances y límites de la sociología disposicional para el análisis de género, solo voy a hacer unos comentarios sobre la estrategia teórico-metodológica que siguió la tesis, ¿no? Esta tuvo como objetivo analizar las prácticas corporales relacionadas con las identidades de género que tuvieron lugar entre adolescentes del programa de iniciación universitaria de la UNAM, ¿no? Que no sé si lo conozcan,
se imparte en la preparatoria 2, ¿no? Y que es equivalente a la secundaria general, ¿no? Y bueno, esto a fin de dar cuenta de cómo se iba formando un hábitus de género en un ámbito como la escuela. La estrategia metodológica de la investigación tomó como premisa la consideración de prácticas corporales en situación como una vía de acceso para la reconstrucción de disposiciones de género, ¿no? Puesto que este registro de alguna manera sea visible el nexo entre cuerpo, identidad y aprendizaje, ¿no? Para recolectar los datos que utilicé, pues hice un cuestionario cerrado, ¿no? Llevé a cabo un registro etnográfico del tipo de vestimenta, adorno, cosmética y accesorios que utilizan, así como de sus patrones de interacción y gestualidad que distinguían a hombres y mujeres durante sus interacciones con sus pares. Y bueno, realicé una serie de entrevistas a profundidad para detallar estas prácticas corporales, ¿no? En total llevé a cabo 10 entrevistas, ¿no? 8 individuales y 2 grupales, ¿no? Y bueno, habrá que advertir también algunas de las peculiaridades de la escuela donde llevé a cabo ese trabajo, ¿no? La población que asiste a iniciación universitaria pertenece a un estrato medio, ¿no? En cuanto a ingresos y nivel de escolaridad de los padres, pero no por ello es homogénea, ¿no? Por el contrario, a la escuela asisten estudiantes cuyos padres cuentan con estudios de grado o posgrado, lo cual no es común, ¿no? Dado que el promedio de escolaridad de los padres generalmente llega al tercer grado de secundaria en el caso de los hombres y al segundo en el caso de las mujeres, ¿no? Y además los estudiantes que asistían habían cursado el 6º año de primaria en una escuela privada, ¿no? De ello, pues lo que se puede como arguir es que a esta escuela asiste una franja de la clase media, ¿no? Pero que tiene contrastes evidentes entre aquellos quienes se encuentran mejor posicionados y frente a aquellos que no. Por último, y como dije al inicio de la presentación, aunque me centré en las escuelas y en particular en la interacción de los y las adolescentes con sus pares, también indagué aspectos que resultaran significativos de sus relaciones familiares, tema que a posteriori me fui dando cuenta cómo cobraba relevancia a la medida que avanzaba la investigación, ¿no? En esa medida, pues presento acá un par de instantáneos. Me voy a centrar en prácticas concretas como el vestir, ¿no? Que acontecen en el plano de la vida cotidiana, y en las charlas a las que dan lugar con los distintos integrantes de su familia, ¿no? Sean pares o no, hermanos, hermanas, primos, primas, padres, madres, tíos, ¿no? Parece ser evidente tanto el entrenamiento directo como la importancia de los entramados socioafectivos y los procesos de identificación y desidentificación que propician un compromiso o distanciamiento con ciertas prácticas de género. En el caso de las chicas que entrevisté, fueron los pares del universo familiar, hermanas, hermanos, primas e incluso una sobrina de la misma edad, quienes se volvían modelos a seguir. La posibilidad de intercambiar opiniones sobre el atuendo y compartir gustos en cuanto a él dejaba una impronta afectiva importante. Voy a mencionar sus nombres, ¿no? Paola, Aura y Paulina refirieron las charlas con sus hermanas y hermanos, ¿no? Primas y sobrinas, como una experiencia que les ocupaba buena parte de su tiempo. Por ejemplo, Paulina mencionó: yo les preguntaba, ¿se prestan ropa o platican de lo que se ponen? Y ella me contestó: sí, fíjate que con Denise, una de sus hermanas mayores, sí platico mucho, ¿no? De, oye, ¿cómo que me puedo poner o con qué puedo combinar esto? Y hay veces que le digo: oye, préstame ese suéter, es que ese sí le queda. Pero por ejemplo, cuando nada más necesito la opinión de un hombre, digo: Sebas, ¿se ve bien así? No, quítate eso, pareces payaso. O cuando me dice: no, sí, quédate así, te ves bonita, pues no está de más la opinión de un hombre o de mi papá. ¿Y cuándo necesitas como esa opinión de un chico?, le pregunto yo, cuando voy a salir, ¿no? Y se ríe.
En este caso se aprecia cómo los pares en el universo familiar se vuelven referentes clave en la elección de su propio atuendo. Y no solo eso, también los gustos son compartidos, ¿no? Brenda refirió cómo le gusta lo que su sobrina de su misma edad usa, y Aura y Paula señalaron: ¿te gusta cómo se visten tus hermanos?, les pregunto. Pues mi hermana es más casual que yo, me contesta Aura. Ella se viste así. Nos parecemos mucho en la ropa, porque nos la compran al mismo tiempo. Pero así vamos luego a comprar y cuando vemos ya traemos el mismo pantalón o la misma blusa. Tenemos varias cosas iguales, y como igual ella no varían mucho nuestras tallas, solo ella es una más que yo. Perdón. Y Paula, ante la misma pregunta, me contesta: mis primas son como yo, les gustan los pantalones entubados y los Converse les gustan mucho, o los zapatitos, porque una se viste con tenis y la otra con puros zapatitos. Luego trae tenis, pero le gustan más los zapatos de tacón porque me llega al hombro y tiene 20 años y se siente chiquita y entonces se pone tacones, ¿no? Entonces por eso a ella no le gusta que me ponga tacones. Es decir, los pares del universo familiar formaban un vínculo afectivo positivo con los adolescentes que entrevisté. En esa medida, este vínculo constituía una fuente valiosa de información y por ende de aprendizaje respecto a la actuación de la feminidad, aunque ésta no sea consciente. Por el contrario, es en la mímesis o en la identificación con esos pares familiares donde radica su efectividad. En cuanto a los no pares provenientes del universo de socialización familiar, puede observarse un influjo mucho mayor y más complejo, ¿no? Esto se hace visible en particular en las narrativas de las chicas e incluso en los chicos, aun cuando no sea reconocido explícitamente y adquiera connotaciones negativas. En el caso de las chicas, dicha experiencia es más bien positiva, aunque no deja de tener sus momentos de rispidez, tensiones o ambivalencias, en particular respecto a la situación en que se lleva a cabo. Paulina, por ejemplo, disfruta comentar qué tipo de atuendos usa con su mamá, pero la valencia afectiva, negativa o positiva que le adjudica a dicha experiencia tiene que ver con la situación, ¿no? Ella me comenta: sí, porque luego mi mamá me quiere vestir. Fíjate, hay una moda que se llama como que hipster y mi mamá a veces me quiere vestir así. Me dice: es que mira esta blusa de gasa, está hermosa. Y luego me dice: mira, te puedo comprar estos zapatos y este pantalón, pero como que siempre me quiere vestir como muñeca. Yo le digo: oye, yo voy a la escuela, necesito estar cómoda, quiero llevarme tenis, diario estoy así, chasqueo los dedos, ¿no? O sea, tengo que estar subiendo escaleras, voy luego a jugar a las canchas. Pero me dice: pues bueno, ya está bien, escoge tu ropa, yo no me meto, yo nada más una opinión. Pero, por ejemplo, cuando necesito ir a una fiesta o es un evento así formal, le digo a mi mamá: oye, ¿cómo qué me pongo? Y ya ella es la que me elige esa ropa. La mayoría de las veces, cuando le pido que me elija ropa elegante, como que siempre me gusta lo que me elige. La mamá de Paulina promueve así un referente de feminidad concreto, el imaginario que se gesta alrededor de la moda hipster. Y aun cuando Paulina señala cómo eso supone vestirse como muñeca, no necesariamente lo rechaza, sino que lo redirige en función de la situación, las fiestas formales, donde para ella resulta sensato, incluso disfrutable, utilizar dicha vestimenta. No es el caso de las situaciones convocadas por la escuela, donde la comodidad aparece como uno de los criterios que orientan sus prácticas del vestir y entran en juego recursos reflexivos que acentúan la distancia con su madre. Esto también se constata entre los chicos, aunque con un mayor conflicto. En la mayoría de los casos, los padres proponían prácticas del vestir que los chicos rechazaban, no solo por considerarlas inapropiadas para la realización de ciertas actividades en la escuela, sino también porque no serían validadas ni por sí mismos ni por sus pares. Gustavo señala cómo su padre insiste en que se vista de manera decente, es decir,
según las palabras de Gustavo, con saquito, con pantalón entubado, con pantalón de mezclilla. Sin considerar los gustos personales de Gustavo, que además son gustos compartidos con sus amigos. Francisco, por otra parte, señala cómo su familia lo criticaba constantemente por cómo se vestía. Yo le pregunto, ¿y no tienen problemas con sus papás por la ropa que eligen? Y él decía, yo algunas veces no les gustaban los pantalones y las playeras grandes, me bajaban el autoestima diciéndome que era un pordiosero, que de qué me iba a ganar la vida, pero me daba igual, a mí me gustaba. Pues desde el color, toda mi familia dice, ay, esos pantalones, o me hacen bromas de que de dónde le pongo las pilas. Yo no entendía a qué se refería y le pregunté y me dice, pues es que tengo colores muy brillantes, tengo amarillo, verde fosforescente o rosa y entonces me hacen bromas. Permítame que aquí ya me perdí. Pero a mí me gustan, también de las camisas, usaba así metálicas con imágenes satánicas para ellos y me decían, ay, tus camisas satánicas o cosas así. Aquí la crítica frontal a la forma en que se visten los chicos, que no está presente en los relatos de las mujeres, y eso es un dato interesante, o sea, aunque las chicas tienen su propio estilo al vestir, no entraban en mucho conflicto con los padres, formaba parte de un conflicto generacional. Los valores que los padres transmitían se enfrentaban a aquellos que los chicos habían adoptado y que es validado en su grupo de pares, ¿no? Igualmente masculino. Así, la vinculación afectiva, positiva o negativa con los otros pares o no pares, regula la actuación de la feminidad o la masculinidad a través de la ropa, sea a partir de recursos miméticos, como en el caso de las chicas, y cómo van construyendo este sentido, ¿no?, relativo a las prácticas del vestir común, o reflexivos, ¿no?, que se aprecia sobre todo en esta distancia de los chicos respecto a sus padres, ¿no? Otra deriva importante tiene que ver también con los recursos reflexivos de estos chicos y chicas al momento de planificar sus acciones, ¿no? Esto tenía más que ver con las prácticas del vestir, ¿no? Cómo había una suerte de reflexión respecto a lo que elegirían, ¿no? Y esto contrastaba con lo que acontecía con los chicos, ¿no? Entre los muchachos, el descuido de sí y las reticencias a admitir que en efecto dedican tiempo a su arreglo personal formaban parte de estrategias que reafirmaban su masculinidad al negar interés por prácticas asociadas a lo femenino. La mayoría de los chicos señaló que no le importaba cómo se vestía y otros decían que dedicaban 0 minutos a esa práctica, ¿no? Lo cual resulta poco creíble, hasta físicamente poco. Más bien, había una reticencia a admitir que en efecto se preocupaban por ello, ¿no? En cambio, las chicas no solo planeaban ciertas prácticas corporales como el vestir, sino que también cuentan con mayores recursos lingüísticos para expresarse, ¿no? Y bueno, esto coadyuva a las disposiciones de género prerreflexivas, ¿no?, según las cuales las mujeres estamos mayormente inclinadas por el cuidado del cuerpo en tanto seres percibidos. ¿Seres qué? Percibidos. Como ya para cerrar, pues vale la pena señalar que la perspectiva disposicional de Bourdieu y Lair ofrecen una serie de recursos teórico-conceptuales que permiten aprender sociológicamente las identidades de género, pues dan cuenta de esa sensación de naturalidad e inmutabilidad con la que aparecen a nuestros ojos, gracias al esfuerzo reiterado y no consciente de transformación de los cuerpos. Sin embargo, esto deja poco espacio a la comprensión sociológica de nuevos comportamientos, ¿no?, producto de los discursos que han permeado el conjunto de la vida social y que apuntan a una mayor simetría de género. En esa medida considero que a fin de explotar su potencial analítico, ¿no?, estas propuestas deben ser leídas críticamente. Aquí anoté algunos elementos pertinentes que conforman esta lectura crítica, donde más que descartar a Bourdieu, busqué colocarlo frente a Lair, a fin de subrayar algunos aspectos que me ayudaran a aprender conceptualmente las identidades de género en el marco de sociedades cada vez más diferenciadas.
En ese sentido, la IR, con sus anotaciones críticas respecto a la propuesta burdiana, está en mayores posibilidades de ofrecer herramientas teóricas para incorporar estos comportamientos, ¿no? Al ir más allá del sentido práctico y comprender la pluralidad interna del individuo, este autor hace inteligible la aparente paradoja entre permanencia y cambio. Las disposiciones de género se vuelven sociológicamente aprensibles en su complejidad, ¿no? Es decir, como un stock de disposiciones corporales que tienen tras de sí distintos principios que las gobiernan, ¿no? Que estos, y por tanto las disposiciones y las prácticas, llevan el signo de la heterogeneidad aún dentro de una misma trayectoria biográfica, ¿no? Finalmente, pues la IR enumera como estos elementos, ¿no? El cuerpo sí, pero también la reflexividad por una parte, y sobre todo esta idea de los vínculos afectivos y los agentes de socialización por la otra. Muchas gracias. Gracias, Priscila. Bueno, nos ha presentado, yo creo que damos paso a los comentarios. Nos ha presentado una reflexión teórica muy interesante desde una mirada sociológica, poniendo en diálogo dos autores fundamentales. Y bueno, yo seguro Edith también tenemos preguntas, pero vamos a abrir primero, por favor. No se montan. Edith, ¿quieres...? No, por favor, mientras voy a apoyar a Marisa para su PowerPoint. Ah, no, pero ya está. ¿Ya está lista? Ah, ok. ya lo meto. Sí, ya. Ah, Ya sí, ya está todo. Sí. Bueno, a mí me parece muy interesante el concepto de hábitus, que permite explicar en mucho, o sea, ha sido un concepto muy referido para explicar estas nociones de esencialización y naturalización, ¿no? Y me llama la atención esta relación que haces con la parte afectiva, ¿no? Y me resulta un poco, me cuesta trabajo como vincular, y ahí como desconozco a la I, y ahí lo confieso, no sé si él te da esa posibilidad de hacer el vínculo de hábitos con lo afectivo o con la vida emocional, porque una de las cuestiones que le podríamos cuestionar a Bourdieu justamente es que en tanto no ve esta interacción más individual, la dimensión afectivo-emocional pierde, es decir, es muy difícil aprenderla vía este concepto, pero claro, tú en esta mañana nos traes una lectura bastante interesante en diálogo con la IR, con un sociólogo que recupera algunas estructuras fundamentales de Bourdieu, específicamente el concepto de hábitos, pero que lo reorienta, ¿no? O lo dialoga en términos de qué pasa con ese pliegue de lo social, es decir, con el individuo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, si puedes, como ahondar en esta reflexión, porque cuando hablas de las disposiciones que se movilizan en forma selectiva, y yo aquí anotaba cómo será esa a través de las emociones, de esa vía afectiva que se movilizan, y si es así, cómo opera, ¿no? Bajo tu propio trabajo. Y bueno, se me hacía muy interesante, y lamento mucho que no estuviera acá Kenia, que es una profesora de acá que está trabajando prácticas de socialidad en el CCH, y que esta tu conferencia le hubiera invitado a esta reflexión de esta conjugación que tú haces, ¿no? De la reflexión en tanto cambio y permanencia de los roles o estereotipos de género también, ¿no? Bueno, pues me ha encantado tu trabajo, ¿verdad? ¿Las juntamos? Sí. ¿Sí? Como Priscila quiere. Sí, las juntamos. Bueno, igual si Marisa quiere preguntar, claro, también. Así ya se anima. Sí, pues yo coincido, una presentación muy nutrida, muy interesante, muy compleja también, y la cualidad de
explicar con mucha calma y además con mucha claridad se agradece y hay que... Priscila tiene esa, es un don. Una gran expositora, un don muy bonito y muy... Ustedes no saben la parte afectiva. El costo afectivo de, bueno, lo manejo. Bueno, la capacidad de explicar muchas ideas complejas de manera muy clara, ¿no? Bueno, en todo este trabajo interesante que nos presentaste, yo me pregunto algunas cosas. Como son jóvenes ¿me puedes recordar las edades? Entre 14 y 16 años. 14 y 16 años de secundaria, ¿no? Yo me preguntaba, pensaba un poco en mi propia adolescencia y en la de los adolescentes de hoy en día en estas coordenadas sociales e históricas, y pensaba, ¿cuál es si tú detectaste ahí o emergió como una dimensión importante de la construcción de la propia autonomía? Es decir, porque en la sociabilidad digamos, esta como ambivalencia entre parecerse a los que nos son importantes, ¿no? Aprender lo prestigioso, pero también asimismo formular tu propia dimensión individual, ¿no? En esta búsqueda de ser tú mismo. Si estuvo presente, si no, si la trabajaste, porque es justo lo que caracteriza en parte, ¿no? La búsqueda de esta individualidad. Y por otro lado, pensaba en los referentes de los referentes, ¿no? Es decir, los referentes son los pares que ocupan un lugar muy importante en este ejemplo que tú nos pones del vestido, y yo pensaba, ¿y cuáles son los referentes de esos referentes, ¿no? Un poco para, como no acotar la reflexión justo a la sociabilidad en términos de sociabilidad, sino de el contexto en el que se encuentran estos jóvenes. Y la otra, reconocer, Priscila, el esfuerzo importantísimo de hacer una investigación desafiante en términos de hacer una crítica y un análisis a todas estas investigaciones muy enriquecedoras, pero que se enfocan solo en la representación y en el significado, ¿no? Y tú vas por las prácticas corporales, lo cual no es fácil, lo cual representa desafíos teórico-metodológicos, y me llama la atención que utilizaste un cuestionario, entrevistas, que del mismo modo son técnicas discursivas, narrativas, y la observación participante, el registro etnográfico. Y mi pregunta es en torno a cómo trabajaste estas categorías, o si de manera inductiva, o cómo fue que pudiste construir o identificar a partir de los registros estas prácticas, si se pueden diferenciar delimitadamente del discurso o no, o cuál fue ese tratamiento analítico. No sé si Marisa tenga alguna... Bueno, lo siento un montón porque llegué tarde y no escuché la primera parte, pero también yo me uno a las felicitaciones de Oliva y de Edith, porque me parece que el trabajo de Priscila realmente es súper fino y hace una articulación muy interesante de estos autores. Y a mí, bueno, yo trabajo desde la epistemología y la metodología feminista, entonces ya verán ahora cuando les cuento un poco del trabajo que estoy haciendo, está como muy orientado a pensar también en cómo construimos la producción de conocimiento y no tanto en la representación, en esto que dice Edith, sino más bien en el proceso, ¿no? en cómo llegamos a construir ese conocimiento que estamos produciendo. Entonces a mí me interesaba mucho también porque además yo trabajo etnografía corporal con investigadoras y me interesa mucho también ver esta parte. De hecho, una de las herramientas de investigación que les voy a proponer tiene que ver con las prácticas corporales en investigación. Entonces me gustaría muchísimo que compartieras esa parte de cómo llegaste a plantear esas preguntas, cómo fueron tus interacciones y cómo te acercaste, porque
no es una cuestión menor el proceso de cómo nos acercamos como investigadoras a producir eso. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Voy a tratar de responder un poco a estas preguntas. Yo creo que la perspectiva de Bourdieu, ¿no? Sí trabaja algunos elementos afectivos. Lo que pasa es que muchas veces este esquema teórico opera al nivel de las regularidades estadísticas, ¿no? De los colectivos, ¿no? Y a veces se pierde de vista que Bourdieu de alguna manera introduce esta dimensión afectiva, sobre todo a partir de dos categorías. La ilusión, ¿no? Entendida como esta creencia en el juego, ¿no? Él va a decir, nos adherimos irreflexivamente al orden social en la medida en que creemos en él. Y esa creencia está o resulta de esta libido, ¿no? Que para Bourdieu es una libido socializada, ¿no? Es decir, hemos incorporado deseos, aspiraciones, expectativas, esperanzas, ¿no? Que tienen que ver con las condiciones en las cuales estamos insertos, ¿no? Pero que se incorporan en el individuo y que hacen que se adhiera de manera irreflexiva a él, ¿no? Pero esta es como la parte menos trabajada de Bourdieu. De hecho, solo en Meditaciones Pascalianas habla de esta libido socializada, a pesar de que la idea de ilusio sí es una cosa presente, sobre todo cuando habla de los campos, ¿no? Y de cómo nos adherimos a los campos, cómo creemos en ese juego, digamos, ¿no? En ese juego social. Pero sí hay un par de elementos por ahí, ¿no? Y que resulta interesante cuando se conjuga con esta idea de la ir de entramados de relaciones sociales y afectivas, ¿no? Que está muy mediada por Elías, ¿no? De este entramado de interdependencias que vinculan a los seres humanos unos con otros, ¿no? Y además cómo le adjudicamos a los individuos valencias afectivas, ¿no? El ejemplo de Elías sobre la muerte es como muy significativo en ese sentido, ¿no? Cuando muere alguien no solamente desaparece físicamente, desaparece socialmente, pero además modifica la figuración, ¿no? Y las relaciones afectivas entre quienes le sobreviven, ¿no? Personas que no eran tan cercanas, ¿no? Cuando fallece alguien, de pronto se vuelven cercanas, ¿no? Porque el duelo las une, ¿no? Y la valencia afectiva de la figuración cambia. Esta idea la va a recuperar Lair, ¿no? La va a recuperar para hablar como de una antropología de la interdependencia afectiva, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se van formando disposiciones a partir de relaciones sociales y afectivas concretas, ¿no? Porque a este autor, a diferencia de Bourdieu, va a decir, a mí no me importan las regularidades estadísticas, ¿no? Uno no encuentra los promedios en la calle, ¿no? Más bien hay que ver cómo se van conformando estas personalidades individuales, ¿no? De hecho es como a él no le gusta, ¿no? Justamente porque él defiende una sociología de los individuos, ¿no? Pero el diálogo que mantiene con la psicología o con cierta psicología es como muy interesante y tiene que ver con esto. Además, Lair también va a recuperar esta idea de la mímesis prestigiosa, ¿no? Que también tiene que ver con una carga afectiva y que además se remonta inclusive hasta Durkheim, ¿no? O sea, Durkheim, Mauss, Bourdieu, de alguna manera le hacen un guiño a este concepto, pero es Lair quien la va a recuperar para hablar justamente de cómo hay figuras con las que nos identificamos y a las cuales rechazamos, ¿no? En este aprendizaje de disposiciones. Luego, si la afectividad entraría en esta movilización selectiva de disposiciones, pues yo más bien, eso no lo dice Lair, ¿no? Más bien ahorita que lo dijiste me hizo como mucho sentido. Lair lo que dice es, hay unas expectativas de la situación
y eso convoca ciertas disposiciones, ¿no? Si yo estoy en un salón de clase, está claro que no voy a llegar a hacer un striptease, ¿no? O sea, voy a asumir como la exis de profesora, ¿no? Y eso se manifiesta como en tonos, o sea, tonos de voz, gestos particulares, ¿no? Y es la situación la que me está demandando eso, ¿no? No es que yo vaya por la vida con ese tono cuando voy a comprarme exacto, no voy así, ¿no? Sino es más bien la situación. Pero esto que decías sobre la afectividad es como muy interesante, porque no solo son las expectativas, también es quien está ahí, ¿no? O sea, también es las otras personas que están ahí, las que me están provocando que yo responda de una manera y no de otra, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una novela sobre un argelino que está casado con una francesa y entonces pasan unas vacaciones en Argelia, y ahí el marido, el argelino, perdón, cuando está con su familia defiende a su esposa, ¿no?, de las críticas que le hace la familia, pero cuando está con la esposa, pues más bien defiende a la familia, ¿no? O sea, no solamente es la situación, también es con quién estás interactuando, ¿no? Que se vuelve como esta figura de la que te distancias o te acercas, ¿no? Lo que me preguntaba un poco Edith sobre la construcción de la propia autonomía. Pues mira, yo a esa tesis de entrada entré con la idea de que son los pares los que determinan la identidad de género, porque se están distanciando de la familia. Y al final sale que no, al final, pues más bien me di cuenta, primero cómo los chicos y chicas en ese sentido son muy conscientes de la dependencia que tienen de su familia para muchas cosas, ¿no? El dinero, el tipo de actividades que llevan a cabo, y claro que están buscando un espacio propio, pero ese espacio propio tiene que ver con sus pares, ¿no? Entonces, sí hay como esta búsqueda de autonomía. En el caso de los chavos es mucho más evidente en los hombres con este conflicto con los padres, ¿no? Con el padre, no con la madre, con el padre. Con la madre siempre hablaban como una relación de complicidad, pero con sus papás siempre había muchas tensiones, ¿no? O sea, que podían ser conflictos abiertos o que estaban ahí más bien como entreverados, ¿no? Sobre los referentes de los referentes, hay algo interesante que no dije. La IR identifica 3 modalidades de socialización. Una es esta, del entrenamiento práctica directa. Otra es la inculcación ideológica de valores, que tiene que ver con medios de comunicación, música, o sea, como con referentes tal vez más alejados, pero significativos, ¿no? Y la otra tenía que ver con el arreglo de las situaciones, ¿no? O sea, cómo se organizaban. Entonces, esto un poco en la tesis, como para conocer estos referentes de los referentes, el cuestionario cerrado sí tenía que ver con toda una batería de preguntas sobre gustos, ¿no? En relación a ciertas prácticas corporales, pero también como a otros ámbitos, ¿no? La música, los videojuegos, ¿no? Pero hay mucho de cosas. Música que yo no sabía que existía. En fin, ¿no? Entonces, como por ahí lo resolví. Sobre cómo trabajé estas prácticas inductivas, bueno, la idea fue de manera como inductiva. Una vez que hice las entrevistas, lo que siguió fue reconstruir como matrices de socialización, es decir, qué prácticas corporales, en qué situaciones estaban siendo realizadas, por quiénes estaban siendo realizadas, ¿no? Qué otras personas estaban cerca o resultaban significativos, ¿no? Evidentemente el material escrito pues siempre va a ser lingüístico y discursivo y tendrá sus límites, pero permite como reconstruir eso, y además pues la propia observación como etnográfica, ¿no? Yo asistía al salón de clase con ellos, trabajé como con ellos durante ahí no hay recesos, pero
como este cambio de salón, como tienen el esquema de las preparatorias, cambian de salón continuamente, entonces los pasillos se volvían un espacio de socialización muy, muy importante. Entonces, bueno, fue un poco así, y que bueno, que está ligado con lo que dice Marisa, ¿no? O sea, ¿cómo me acerqué? Bueno, entrar a la secundaria fue burocráticamente complicado, pero una vez dentro fue relativamente sencillo, porque ya no hubo como ningún tipo de restricción de parte de la institución, ¿no? O sea, yo entré a la escuela y les digo, empecé como a asistir a las clases con ellos y empecé como a formar redes con ellos, ¿no? Y eso evidentemente introduce sesgos, ¿no? Hay gente con la que me volví mucho más cercana, ¿no? Que eso pues también en el espacio de fuerzas que supone un salón de clases, ¿no? Siempre hay rivalidades y amistades, pues sí tuvo como un impacto, ¿no? O sea, sí hubo gente que por decir, digo, no lo podría asegurar, pero rechazó darme entrevistas porque yo era muy cercana como a ciertos grupos, ¿no? O sea, sí había ahí, sí, era como interesante la forma en que los profesores me percibían, ¿no? Algunos me percibían como una intrusa que me viene a evaluar, no sé por qué, ¿no? Otros me percibían como una cómplice. Los propios alumnos me usaban de manera estratégica, o sea, ellos tomaban clases de francés y de inglés, y los primeros días recuerdo que un grupito de chavas se me acercó y me dijo, ¿a qué clase de idioma vas a entrar? ¿No? Y les digo, pues la verdad es que todavía no sé, porque el grupo se partía a la mitad. Y entonces me dijeron, entra con nosotros a francés, porque la profesora es muy estricta, siempre nos está regañando, o sea, lo que querían era usarme como de escudo para que la profesora no les dijera nada, ¿no? O al menos no fuera como tan estricta. Y funcionó los primeros días, pero después igual fue como sí. No, o sea, ya después desaparece todo. Y además la profesora fue la que me empezó a ver como una suerte de cómplice, ¿no? O sea, conmigo se quejaba de los alumnos, ¿no? Y yo, bueno, perdón. En fin, o sea, hubo como muchísimas anécdotas de cómo entrar en campo, ¿no? Supone también alterar ese entramado, ¿no? O sea, que no, inclusive recuerdo que una profesora les decía, hagan como que ella no está aquí, y ellos me decían, es que eso no es posible, pues claro que estás aquí, ¿no? Y claro que generaba yo como algún tipo de efecto en ellos, ¿no? En fin, y así como unos me rechazaban, otros me buscaban como para que los entrevistara. Digo, estás trabajando con gente, ¿no? Y te involucras de alguna manera con ellos. Gracias. ¿Alguien quiere? ¿No? ¿No hay preguntas? Mira, los dejaste en mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación. Le damos un aplauso.